Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a hablar con la doctora Patricia Noelia Gassón, constitucionalista y ambientalista, por el caso de la Reserva Natural de Calilegua y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Silvia Saavedra, Ramón Luna, vecinos de Lozano y San Salvador de Jujuy, con el patrocinio de la doctora, denunciaron la ilegalidad de la explotación petrolera en el yacimiento Caimancito. 10 años después de iniciada la demanda, la Corte Suprema emitió el fallo. Voy a hablar con ella en un minuto nada más. Bueno, el problema está hoy en Yala. Yala se queda sin agua, pese a que el gobernador en campaña promete un plan de ejecución de obras, 69 obras, vinculados a la problemática hídrica en la provincia, y van a invertir con plata de agua potable, recursos de agua potable, 10.000 millones de pesos. Ahora, la realidad en las calles y en las casas dice otra cosa, todavía. Días enteros sin agua, sin respuesta de la empresa, sin plan de contingencia, sin atención telefónica por parte de la empresa que atiende el reclamo de cada familia. Un bochorno. Y en este sentido, la gente se pregunta dónde están las obras que prometen salvarnos hoy, no mañana. Fíjese el sentido común de la gente. Las obras tienen que ser hoy, para resolvernos la coyuntura de hoy. Si tenés 10.000 millones de pesos, esto se lo digo al gobernador. Señor, si usted tiene 10.000 millones de pesos para disponer, ponga la mano en el bolsillo, alquile 4 o 5 camiones cisterna y provea de agua a la gente. Porque si no, ¿quién le puede creer que usted puede ejecutar un plan de 69 obras hídricas en la provincia si no es capaz de poder gestionar 4 o 5 camiones para llevarle agua en carácter de emergencia a la gente de Yala? El gobierno saca pecho con esta inversión millonaria, pero mientras tanto la llave de cada casa sigue seca y la gente no sabe cuándo volverá a beber agua, a cocinar, a poder bañarse, y además han calificado la situación como una crisis humanitaria. ¿Y quiénes son los que más sufren con esta llamada de atención? A partir de esta llamada de atención, crisis humanitaria, imagínense, los ancianos y los chicos. Me parece a mí que lo primero es restablecer el servicio en cada casa, es de sentido común, y luego ejecutar las obras. Por eso digo siempre en estos comentarios que la política, el sentido común se ha corrido de la política hacia la gente. Y este es un llamado a la responsabilidad compartida entre la gestión pública y la empresa proveedora. Es decir, aquí no está claro que hay una desconexión entre la empresa y la gestión pública. Y la gente sigue sin agua. Cuando recién mencioné que la gente está calificando esto como de emergencia humanitaria, la pregunta es, ¿y la justicia? Esta es la pregunta. La salud pública depende del agua que llega a los hogares. Sin agua todo se complica, como les decía recién. La gente paga con su cuerpo el costo de la indiferencia de la justicia. No es una palabra vacía, es un compromiso que se verifica en el cumplimiento de los derechos básicos. Los tribunales miran hacia otro lado o la justicia administrativa se convierte en un trámite que no tiene ninguna gravitación. Estamos hablando de una crisis humanitaria. Y además, ¿qué ve la gente?
La gente ve que las decisiones se toman en salones del poder, pero no en la casa de cada familia. Por eso digo que, cuidado, la situación es grave. La justicia no debe premiar la capacidad de anunciar planes, sino la capacidad de restituir la salud o garantizarla en cada familia. Por eso digo, algún fiscal, alguien de la justicia, señor, perdóneme, usted por los medios está anunciando un plan millonario de 1.000 millones de pesos y no tiene para reparar momentáneamente el daño que está ocasionando los cortes con 4 o 5 camiones o con alguna otra medida, no tiene. Algún fiscal, alguien de la justicia, que le pregunte al gobernador o a la gente de la compañía de agua. Es decir, la justicia debe mirar, me parece a mí, a los ojos de la gente, que comprende que la vida ya a esta altura no admite tardanzas. Y además quiero decirle algo, antes de ir con la doctora. Un vecino que habló conmigo por radio esta mañana, que solo me dice, mire, señor, acá hay caños que tienen 40 años. Sí, le digo, la verdad tiene razón. Eso forma parte del fracaso de una generación de 40 años viviendo el Estado y no haciendo absolutamente nada. Pero este gobierno llegó en 2015 con el emblema Cambiemos. ¿Se da cuenta? Y las cosas no cambian, sino que, por el contrario, los problemas se profundizan. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar acá. Bien, buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir este fallo tan importante que precisamente preserva y protege el ambiente, y teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar, el fallo, ¿qué es lo que tuvo en cuenta? Nosotros decimos que sí, es un proceso que se inició en diciembre de 2014 y que en el Juzgado Federal 2 de Jujuy, luego fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la declaración de incompetencia por parte del Juzgado Federal. Y en la Corte, en el año 2018, se ordenan medidas de prueba. Y en el año 2021 se dicta una resolución cautelar por la cual, por un lado, declara su competencia originaria y, por otro lado, hace lugar a la medida cautelar. En ese momento, entre uno de los principios, y vinculado con lo que usted estaba hablando recién de la importancia del agua, consagra el principio pro aqua. Es decir, reconoce que el derecho al agua es un derecho humano y que acá, en caso de duda, ante alguna controversia, sea judicial o administrativa, se debe estar siempre en favor del agua y de los ecosistemas conexos. Acá, claramente, el fallo que hoy ha dictado la Corte Suprema de la Justicia de la Nación es de avanzada porque marca un hito, porque establece, básicamente por un lado dice, ordena el cese de la explotación, ordena el cese del daño ambiental y a su vez establece el deber de implementar y de ejecutar el plan para llegar a la recomposición. Acá lo que nosotros tenemos... ¿Usted le llama recomposición? Recomposición. Remediación. Acá hay que distinguir, una cosa es la remediación y otra cosa es la recomposición. Sí. Generalmente es la palabra utilizada por aquellas personas que no van hacia eliminar el daño, sí, es la remediación, es minimizar el daño. En cambio, acá la Corte que ordenó la recomposición ambiental, la recomposición del daño. Esa recomposición es una obligación que establece la propia Constitución Nacional en el artículo 41, que señala: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomposición. ¿Eso qué significa? Y en el fallo el doctor Lorenzetti lo expresa y lo desarrolla, es volver al estado previo a la realización del daño. ¿Esto es posible? Esto es posible, y acá ¿qué es lo que tenemos que distinguir? Por un lado, ¿qué es lo que va a comprender esta recomposición? Cerrar los pozos, hacer un cierre definitivo de los pozos conforme a la normativa vigente, que hoy es la normativa de la Secretaría de Energía, sí, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es desinstalar todo el yacimiento petrolífero. Está muy bien. ¿La puedo sí, interrumpir ahí un minuto? Es decir, el señor Morales salió por todos los medios diciendo vamos a cerrar los pozos.
Y además sancionó una ley. Claro, ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué hizo después? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí hay responsabilidades, la Corte Suprema de Justicia de Nación establece, condena, sí, condena al Estado Nacional y condena a la provincia. Y acá, ¿por qué condena? Porque permitieron la continuación de una explotación que estaba, y la Corte lo dice, manifiestamente ilegal, la explotación de un yacimiento dentro de un área protegida, una reserva natural estricta, reserva mundial de biosfera como es el Parque Nacional Calilegua, y a su vez por la omisión de realizar todas aquellas medidas tendientes a evitar que el pozo CA3 continúe incrementando el daño ambiental que se generó por haber sido dejado en un estado de abandono. Y acá hay que distinguir dos cosas. ¿Existe responsabilidad de los funcionarios del Estado Nacional y de la provincia? Sí. En el caso de los funcionarios de la provincia, la responsabilidad es agravada. ¿Por qué es agravada? Porque además, tal como usted señala, en el año 2015 se dicta una ley a instancias del propio Poder Ejecutivo, en donde por un lado dejan sin efecto los contratos, las normas que hayan permitido, ¿qué cosa? Que hayan permitido y reglamentado la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua. Pero a su vez también resulta, y muy importante lo que dicen en el último artículo, en donde facultan al Poder Ejecutivo a requerir extrajudicialmente y a demandar judicialmente por el cese de los pozos petroleros, o sea, la explotación de esos pozos y el cierre. Pero acá lo que resulta llamativo es que, si bien es cierto, esa es una ley provincial, que ha sido, por supuesto, su proyecto ha sido presentado por el entonces gobernador, pero acá la provincia de Jujuy, en el año 2017, revierte la concesión a favor de GEMSE, que es una empresa estatal, y luego GEMSE crea una SAU, que es Jujuy Hidrocarburos. Sí. Y acá, ¿qué es lo importante? Que nosotros, cuando iniciamos este juicio en el año 2014, Jujuy Hidrocarburos no existía. Sí existía GEMSE y es una de las demandadas. Cuando a nosotros la Corte en junio del año 2023 nos cita para una audiencia pública, esa audiencia pública se suspende. ¿Qué es lo que nos explican? ¿Por qué se suspende? Porque es la Corte la que detecta que existía Jujuy Hidrocarburos. Y ahí cabe tener en cuenta que GEMSE había contestado la demanda el 14 de junio de 2023, pero nunca dijo nada sobre esta otra empresa. Recién muestra el contrato constitutivo a instancias del requerimiento efectuado por la Corte. La Corte detecta esta situación, le solicita... O sea que doctora, perdóneme, ¿no? A pesar de la demanda, que ya está en curso, claro, estos señores crearon una empresa para seguir explotando. Exacto, y acá ellos dicen que va a estar destinada para explorar y explotar los pozos, el yacimiento de Caimancito, tendiente al cierre. Pero acá también resulta llamativo que nosotros, tal como surge de los organismos nacionales y provinciales, en ese momento AFIP, hoy ARCA, y también rentas provinciales, que ellos tributaban por dos actividades. Una que era la extracción de petróleo crudo y por la extracción de gas. Entonces ahí está manifiesta la contradicción y yo diría la magnánime ilegalidad en la que incurren, porque son empresas del propio Estado las que están violando tanto la Constitución Nacional, la ley de bosques, la ley de ambiente y la propia ley provincial. Entonces eso es lo que es agravado. Tengo varias preguntas para hacerle. A ver. La primera, ¿cuánto va a salir la recomposición? Y hoy por hoy, si nosotros tenemos en cuenta el plan que presentó la provincia en el expediente de Calilegua... 2049. Por un lado era un cronograma lo que habían establecido, con una serie de falencias que solamente mencionaban los años en los que iban a empezar y que iban a hacer así muy escuetamente y que terminaban en el año 2049. Pero nunca dieron cuál era el valor estimativo del costo que eso llevaría. Pero acá hay algo que tener muy en cuenta, es sumamente importante. ¿Cuál es el valor del daño hoy? Nosotros, ¿por qué tenemos la Corte? ¿Por qué se expide sobre este caso y por qué tiene competencia originaria? Porque está la afectación de un recurso que es interjurisdiccional. Ese recurso interjurisdiccional, ¿por qué surge? Porque dentro del Parque Nacional Calilegua nosotros tenemos el arroyo Sausalito, el arroyo Saladito y el arroyo Yuto.
El agua dulce del arroyo Saladito es utilizado para hacer la separación del gas y del petróleo y es devuelto a su curso natural sin ningún tipo de tratamiento. Claro. En el año 2007, todas las aguas del río, del arroyo Sausalito quedaron teñidas de negro. Hubieron peces empetrolados, hubo un gran daño ambiental. Y ahora el arroyo Yuto nace en el Parque Nacional, transita donde está el pozo CAE3 y vuelve a reingresar al parque. Todos estos cursos de agua, ¿por qué son importantes? Porque son afluentes del río San Francisco. Ese río San Francisco a su vez es tributario del río Bermejo. El río Bermejo a donde llega al río Paraguay, Paraná, y llega a la cuenca del río de la Plata. Entonces, claro, nosotros lo que decimos acá, ¿por qué la Corte hace lugar a esta demanda? Porque ha verificado la existencia de ese daño ambiental y la afectación de ese recurso, que es las cuencas hídricas, que es interjurisdiccional por un plazo mayor a 50 años. Usted seguramente no lo tiene el número, pero digo, ¿cuánto le va a salir a los jujeños esa recomposición? Es mayor el daño, es mayor el valor del daño que el valor de la recomposición. Ajá. Y acá, claro, sí, por supuesto. Porque decimos que es un daño que se extiende fuera de los límites de Jujuy y también fuera de el tiempo. O sea, ahora, ¿esto lo pagan los jujeños o lo pagan los responsables de hacer esto? Nosotros cuando contestamos la presentación del plan dijimos en definitiva quiénes van a terminar asumiendo las consecuencias de las decisiones de los funcionarios, el pueblo de Jujuy. Pero lamentablemente acá no es el único responsable, un funcionario, son un cúmulo de funcionarios los responsables. No importa, pero digo, ¿ustedes van a hacer alguna presentación en ese sentido o no? Lo que pasa es que la Corte ya ha dictado una sentencia definitiva. Pero en la sentencia, perdón, se me pasa el detalle, en la sentencia dicen que los que ejecutaban van a tener que hacerse responsables. La sentencia es muy clara y dice condena a la provincia de Jujuy ¿a qué? A que cese el daño y a que implemente y ejecute, o sea, son dos palabras que utiliza, implementar y ejecutar ese plan hasta como plazo límite el 31 de diciembre de 2030. Ordénenme, ¿a la provincia o al Estado? Y es el Estado y la provincia es lo mismo. No, porque es decir, la provincia es la gente. El Estado está administrado por... Bueno, todo, si hablamos en concepto de política, vamos a decir que la población, el territorio son parte de la provincia. Ahora, la administración, correcto, eso es distinto. Y acá no solamente es la provincia de Jujuy, el Estado argentino también en forma solidaria, sí, y las empresas, tanto Jujuy Hidrocarburos como GEMSE. Claro, porque digo, ¿quién se hace cargo de la mala praxis de la política? Y ahí, usted se pasa un semáforo en rojo, vienen los tribunales contravencionales y le sacan todo. Y a los funcionarios, fíjese lo que ha pasado. ¿Quién le saca? Sí, de todas maneras, acá la Corte también lo señala y establece sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que se puedan entablar, sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios y las acciones de repetición. Es decir, eso habilitaría eventualmente, quien asume el costo, sea el Estado, habilitaría a exigir o a repetir el pago, es decir, solicitar el reembolso de todo lo que se gastó a quien resulte responsable de esto. O sea, la Corte prevé esas dos situaciones. Entiendo. Ahora, este fallo que usted me dice es inédito, me dijo, ¿no es cierto? Es un hito. ¿Esto va a fijar jurisprudencia sobre otros temas en el país, digamos? Sí, porque en definitiva, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Generalmente las acciones ambientales son preventivas o de cese de daño. Esto es un hito porque hablamos de una explotación en curso. No solamente es un hito para Argentina, sino también para el mundo. Porque acá decimos que hay una explotación en curso, que sigue su explotación por empresas que son de origen estatal y que en definitiva había una ley dictada por la propia provincia donde decía que no iban a continuar y que se dejaban sin efecto y que se debía requerir extrajudicial o judicialmente el cierre de los pozos. Sí, claro. Entonces, esa incoherencia en la que incurren es la verdad que es gravísimo, porque en definitiva nosotros ¿qué tenemos acá? Que la Corte, ¿qué es lo que utiliza? Palabras que me parece que son claves. Por un lado dice condena al Estado. O sea, es muy grave la palabra que utiliza la Corte para una causa ambiental. ¿Y condena a qué? A que cese el daño ambiental. Porque decimos que
como decíamos al principio, Parque Nacional Calilegua, Reserva Natural Estricta, también hay monumentos naturales, nacionales naturales, como son el Yaguareté, la Taruca. Claro. Hablamos de una reserva mundial de biosfera y es una zona prístina, o sea, tiene un valor ambiental que es inclusive, muchos dijeron, es una zona de transición y que es irreemplazable. Entonces, nosotros como jujeños, acá, ¿qué es lo que debo destacar? El valor, el compromiso, la responsabilidad y la honestidad de tanto de la señora Silvia Saavedra como del Claro. señor Ramón Luna, Exacto. porque ellos como ciudadanos en ejercicio de el derecho al ambiente y en virtud del deber constitucional, porque el artículo 41 de la Constitución es muy claro, donde señala que todos, así como tenemos el derecho a un ambiente sano, tenemos el deber de defenderlo. Y acá también, ¿qué es lo que es importante? Que Argentina, en virtud del Acuerdo Escazú, que ratifica en el año 2020, también consagra ese derecho humano y también prevé hoy por hoy una protección especial a los defensores del ambiente. Entonces, de manera tal que esto, si bien es cierto, hoy ya aquí hay un daño concreto, pero también eventual e hipotéticamente ante otras situaciones de daños que ya estén consumados o en un momento previo, o sea, donde se necesite realizar una acción de prevención, las personas que vayan a iniciar estas acciones también están protegidas por ese Acuerdo Escazú. Bueno, esto está terminado, digamos, ¿no es cierto? Esta es la sentencia definitiva. Cabe tener en cuenta que inclusive acá el obrar de la provincia de Jujuy a través de las empresas estatales, en el año 2021, cuando se dicta la medida cautelar, donde la Corte reconoce por un lado su competencia y hace lugar en la medida cautelar, ya disponían la suspensión de la actividad petrolera hasta la sentencia definitiva y no lo cumplieron y ahora... La recomposición sí. empieza a partir de la sentencia. Ellos tienen la obligación. El tiempo corre a partir de... Ya, ellos sí. O sea que ya tienen que estar trabajando. Esto ya comenzó porque en definitiva la Corte acá les da un plazo cierto. Les dice 31 de diciembre de 2030. Perfecto. Ahora, ¿quién controla este proceso ahora? Y Parques Nacionales. La Corte le da la posibilidad, le dice, Parques Nacionales, la Administración de Parques Nacionales tiene que... Pero también, así como decimos, y volvemos al deber constitucional de defender el ambiente, todos los jujeños estamos aquí también para exigir y para controlar de que realmente ese daño ambiental cese y se efectúe la recomposición conforme a la normativa. Bueno, importante, ¿no? Muy importante y sobre todo acá destacar que es en este amparo, y reitero la relevancia de la participación de la señora Saavedra y del señor Luna, porque evidencia que realmente una evolución de conciencia ambiental que en definitiva no solamente viene en pos de quienes estamos hoy aquí, sino también fundamentalmente en pos de las generaciones futuras. Sí, claro, claro, sin lugar a dudas. Doctora, gracias. Gracias a usted. Gracias por venir, muy amable. Gracias. Nos reencontramos mañana. Chao.